Buen día, hermanos. Les habla Marco Romero. Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre un tema en el cual hay mucha información y el cual es fundamental porque es relativo a la fe. Primeramente vamos a orar. Te agradecemos, Dios, porque podemos venir confiadamente a tu trono de gracia, a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te damos gracias porque sin ti estamos perdidos, porque contigo es que tenemos la posibilidad de poder acceder a la vida eterna. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel y verdadero, porque no nos dejaste solo y nos dejaste con el Consolador, el Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra, la cual es la brújula del cristiano, su manual de vida. Te damos gracias porque nos mandas ángeles para que nos den cobertura en todo tiempo. Te damos gracias porque nos provees, porque nos sanas, nos libertas. Te damos gracias porque eres todopoderoso, eres omnipresente, omnisciente. Te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades. Te pedimos que esta actividad sea dirigida por el Espíritu Santo, para la gloria tuya, la honra tuya y para la edificación de nosotros, quienes estamos buscando cada día crecer más en el conocimiento y en la gracia. Y como dice la palabra, añadirle a la virtud conocimiento. En el nombre de Jesús, el cual es nombre sobre todo nombre, en el único en el cual hay salvación, por la sangre de Cristo, conforme sea tu voluntad. Amén. Sí, hermano, como les decía, el tema de hoy es fundamental y es inherente a la fe. Primero vamos a definirla. La fe la define Hebreos 11:1 y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Corintios dice que debemos de vivir por fe y no por vista. La fe no es más que estar persuadido y convencido de que lo que no vemos, eso va a venir a nuestras vidas. La forma correcta de ejercitar la fe cuando le pedimos a Dios está prevista en Filipenses 4:6 y te dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. O sea, no es más que agradecer al momento de pedir. Es decir, agradecer antes de recibir. ¿Por qué? Porque hay una confianza, una seguridad de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir si es la voluntad de Dios, si es para nuestro beneficio, para nuestro provecho, si es para la gloria de Dios. Por la fe somos salvos, y eso está establecido en Romanos 9:10, que es la declaración de fe, la cual se debe hacer. Te dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí entra la fe, en tu corazón que el Señor le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para salvación. Como les decía al inicio, esa es la declaración de fe. O sea, ese acto en el cual recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocemos esa obra de la cruz del Calvario y creemos que el Señor lo levantó de los muertos para la gloria del Padre, seremos salvos. Es un acto que hay que declararlo, es un acto de fe, el acto por medio del cual nos apoderamos de la gracia de Dios, que es el regalo inconmensurable, impagable, inmerecido de paso. Aquí tenemos que tener en cuenta que vivimos es por fe y no por obras. Aquí la palabra dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos es por ese acto en el cual confiamos en nuestro Salvador. Aquí debemos tener bien claro que la salvación se obtiene es por la gracia de Dios, y esa gracia nos hacimos de ella es por medio de la fe, de lo cual se infiere que
claro, esa fe debe ser fundamentada, sustentada o respaldada por obras. Pero lo que sí no puede ser es que por medio de las obras, sin dejando de un lado la fe, se obtenga la salvación. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay muchas personas por allí que son incrédulas y viven haciendo buenas obras. Ellas creen que con el solo hecho de obrar bien y no creer, eh, ya tienen justificada y ya tienen alcanzada la vida eterna. ¿Cómo se obtiene la fe? Esto se los manifesté en estos días en un estudio previo. Vamos a recalcarlo el día de hoy. La fe se obtiene, nos es dada inicialmente por medida. Aquí la palabra dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno nos es dada una medida de fe. La fe también se incrementa por la escucha de la palabra de Dios. La palabra dice en Romanos también 10:17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Es una manera de renovarnos, de transformarnos por medio de la escucha de la palabra de Dios. Jesús también intercede por nosotros ante el Padre para que nuestra fe no mengue, no decaiga. Y aquí vemos el pasaje de Lucas 31:32 que dijo Jesús, dijo también el Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Se fue previo al evento en el cual Simón, después fue llamado Pedro, le negó a Jesús en 3 ocasiones. Y después que al final dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí vemos que sí, se produce una transformación importante después de que Pedro niega a Jesús, porque luego Pedro se convierte en un gran predicador y por medio de él se convierten muchas personas. No era el mismo Pedro con aquel carácter, sino aquel pescador, ya más bien se convierte en lo que Jesucristo le había profetizado, que él iba a ser un pescador de hombres. También nosotros podemos pedirle directamente a Jesús que nos aumente la fe. Y vemos el pasaje en Marcos 9:23-24, que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero dijo, ayúdame en mi incredulidad. Ese es el pasaje en el cual un hombre lleva a un hijo que estaba padeciendo era mudo y era sordo. Y había un espíritu que lo atormentaba, que incluso atentaba contra la propia vida del muchacho, lo lanzaba hacia el fuego. Y entonces esa persona se dirigió a los discípulos para que fuese libertado, pero los discípulos no pudieron. Entonces el propio Jesucristo se molestó y dijo, incrédulos. Y es cuando le dice que ese género se combatía, era con oración y ayuno. Allí él le dice directamente al padre del muchacho, bueno, si crees, y él le dice, sí creo, pero necesito más de fe, necesito más fe, ayúdame. Entonces ahí podemos inferir que le podemos pedir directamente a Jesús que nos ayude en nuestra incredulidad. Aquí hay otro pasaje muy relevante que es Hebreos 11:6, en el cual se manifiesta que la fe agrada a Dios y que la fe es premiada por Dios. Recuerda que Dios es un Dios de premios, de galardones, de favores. Leamos Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a él debe creer que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Allí llegamos a la conclusión de que con fe es que agradamos a Dios, que sin fe no le agradamos. Y que como consecuencia de esa fe, Dios nos galardona, nos premia, nos corona. Aquí podemos ver otro principio que
el no proveer para su familia es peor que un incrédulo. Veámoslo en 1 Timoteo 5:8, el cual así reza: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, aquel que no abastece las necesidades de su familia, sobre todo nosotros los hombres que estamos llamados a ser proveedores, es peor que un incrédulo. Es como si hubiésemos negado nuestra fe. Aquí ven por último una manera de cuantificar o de calificar en qué nivel se encuentra nuestra fe. Digamos el famoso pasaje en el cual Pedro caminó sobre las aguas, que es Mateo 14, 22, 33, y aquí vemos distintos niveles de fe. Recuerda, ese fue el pasaje que primeramente Jesús le estaba predicando a las multitudes. Después que terminó, le dijo a los discípulos: móntense en la barca que ya los alcanza. Jesús despidió a las multitudes, después se fue a orar y después se les apareció en el medio del mar, en medio de las aguas. Entonces Jesús les dice, que fue cuando le dijo a Pedro que caminase, y Pedro caminó por fe. Entonces estos son los tres niveles de fe. Primero, el primer nivel de fe lo representan la multitud que acude a Cristo por algún interés, bien sea por escuchar la palabra de Dios o bien sea por el alimento, porque Él les proveía de alimento, Él multiplicaba los alimentos. Este es el primer nivel de fe. El segundo nivel de fe es el de los discípulos, que le obedecen a Jesús y suben a la barca. Los discípulos seguían a Jesús, era por fe, y decidieron asumir ese gran trabajo, pues, de esos 3 años en el cual estuvieron en esa obra con Jesucristo. Lo hacían era por fe. Y el tercer nivel de fe es Pedro cuando camina sobre las aguas, que muchos lo ven desde este enfoque, lo ven desde el punto de vista del Pedro que caminó, pero que luego al mirar al lado y ver las tormentas dudó y comenzó a hundirse y le pidió ayuda a Jesús. Pero no lo ven como el hombre que fue el único discípulo de los 12 que tomó la iniciativa y caminó durante varios pasos sobre el mar. Solo que dudó. Algunos dicen que veía las tinieblas cuando vio las tormentas. Son algunas interpretaciones. Y que por eso fue que tuvo temor. Pero Pedro en un primer momento fue el único que tuvo esa iniciativa y caminó unos pequeños pasos. Esos pequeños pasos los caminó por fe. Entonces la pregunta que nos haríamos: ¿en qué nivel de fe nos encontramos? ¿En el de las multitudes? ¿En el de los discípulos? ¿En el de Pedro? Claro, el máximo nivel de fe es el del propio Jesucristo. Él estaba parado sobre las aguas. Él es el autor y consumador de la fe. ¿En qué nivel nos encontramos? ¿Hacia dónde debemos apuntar? Debemos de apuntar al de Jesucristo. Debemos imitar a Jesucristo. Debemos procurar seguir sus pasos, el del Maestro. Entonces, hermanos, para finalizar, les voy a dejar esta reflexión. Hay una decisión que te separa de lo que eres y de lo que Dios quiere que seas. Esa decisión es caminar por fe y no por vista. Caminar considerando de que estando persuadido, como dice la palabra, que el que comenzó la buena obra también la perfeccionará. Estando persuadidos de que algún día vamos a morar con Él, algún día le veremos cara a cara, y de que todo lo que Él nos responde, todo lo que le pedimos que Él nos responde, siempre lo hace en su tiempo y para nuestro beneficio. A veces le pedimos y no responde porque es para nuestros propios deleites. Todo lo de Dios que emana para nosotros es para nuestro propio beneficio, para nuestra propia bendición, para nuestro propio provecho. A nosotros lo único que nos corresponde es creerle. Como dice la palabra, el que cree, todo, no dice ni una parte, ni media parte, ni un cuarto, todo le es posible. Los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima.